Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de sistemas de ecuaciones. Bien. Eh, bueno, yo sé que ustedes en el colegio trabajaron sistemas de ecuaciones. Tal vez no, pues no veían como de una manera tan fuerte el tema, pero pues ustedes por lo menos sabían solucionar sistemas de 2 por 2. Ya les voy a contar qué es eso. Y pues vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, un sistema clásico, un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, espérate que acá me comí una palabrita, qué pena con ustedes. Sistemas de ecuaciones lineales. Sí, porque pueden haber sistemas de ecuaciones más complicados. Lineales. Un sistema de ecuaciones lineales. mm, mm, ok. Un sistema de ecuaciones lineales representa solucionar. Bueno, representa encontrar las soluciones, más bien, escribámoslo así, de eh, de un sistema de la forma dos puntos. Entonces vamos a escribir la forma general de un sistema de ecuaciones y vamos a escribirlo de la siguiente forma. En este caso, x1, x2, hasta llegar a xn, bueno, pongámosle xm, representan las variables del sistema. ¿Bien? Y ahorita voy a hablar de otras letricas que vamos a definir, pero bueno, primero vamos a escribir qué es ese sistema de ecuaciones lineal. Entonces vamos a poner, por ejemplo, A11 x1 más A12 x2 más A1, bueno, pongámosle A1n xn para dejarlo bonito. A1m xm igual a un número que lo vamos a llamar B1. Luego la siguiente ecuación se parece mucho, pero entonces esta sería como la segunda ecuación. Entonces la vamos a denotar de la siguiente manera. A21x1, A22x2, más, y así continuaré hasta llegar a la última parte de la ecuación, que sería el A2m xm igual a B2. Entonces, cada una de estas filas representa una ecuación lineal. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuántas ecuaciones lineal vamos a tener? Pues vamos a tener, por ejemplo, m ecuaciones. O sea que esto sería AM1 x1, AM2 x2 más AMN. Perdón, yo puse m acá, perdón, n. Pongámosle n ecuaciones. AN1 x1, AN2 x2 y ANM xm igual a Bn. Bueno, ustedes me podrán decir, oiga, profesor, esto se parece mucho a algo que vimos en matrices, ¿no? ¿No se les parece? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué se parece? Bueno, porque es que mire que acá tenemos como unas componentes asociadas a cada variable y pareciera que esto de aquí estuviera hablando de una matriz, ¿no? Porque tiene la misma notación matricial que usamos, pues, cuando vimos matrices. Pero entonces aquí lo raro es que acá aparece una constante al otro lado, que ese se denomina usualmente el término independiente. Entonces, aquí usualmente estos coeficientes
los A y J, bueno, o podríamos poner así, A11, A12, así hasta llegar al último que sería ANM, son números reales. Y lo mismo ocurre con los B, B1, B2 y Bn son números reales. O sea, esa es la forma general de un sistema de ecuaciones. Entonces acá hay una cosa interesante. ¿Cuántas ecuaciones hay? Las ecuaciones, pues vamos a denotarlas así. Esta sería la primera ecuación, segunda ecuación, y así continuará n ecuación. O sea, la ecuación número n, ¿ok? ¿Y cuántas variables hay? Entonces esta sería la primera variable, variable 1, variable 2, que es x2, y así llegaríamos hasta la variable m. ¿A ustedes no se les parece mucho esto a lo que habíamos trabajado en matrices precisamente? Entonces, fíjense que en este tipo de problema, cuando es un problema de sistemas de ecuaciones, la cantidad de ecuaciones de cierta manera me estará indicando como las filas, ¿no? Pero ahorita vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, y las variables me van a indicar de una manera las columnas. Pero bueno, todavía no hemos hablado de la forma matricial de un sistema de ecuaciones, ya lo vamos a ver. Pero entonces aquí uno empieza a tener en cuenta lo siguiente, entonces. Este sistema, o un ejemplo de un sistema de este tipo, este sistema de ecuaciones tiene n ecuaciones y m incógnitas. Recuerden que cuando hablamos de incógnitas, pues son las variables. Acá les estaba diciendo que habían m variables aquí en la parte de arriba. Por eso es que decimos que tiene m incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones hay? Pues bueno, tenemos n ecuaciones, por lo tanto, por eso es que podemos asegurar que tiene ecuaciones, n ecuaciones. Entonces, un sistema que tiene n ecuaciones y m incógnitas se denomina un sistema de ecuaciones lineales de n por m. Este sistema tiene n ecuaciones y m incógnitas, perdón. Por tanto, se dice que el sistema, por lo tanto, se dice que el sistema de ecuaciones es de n por m. O sea que esto se parece mucho de nuevo a lo que habíamos visto en matrices. ¿Bien? Pero entonces cuando hablamos de un sistema de ecuaciones de n por m, no estamos, bueno, de cierta manera no estaríamos hablando de filas y columnas, sino que estaríamos hablando de número de ecuaciones y número de incógnitas o variables. ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando hablemos de sistemas de ecuaciones, esto que está acá me está diciendo el número de ecuaciones y esto que está acá me está diciendo el número de incógnitas o variables. Y déjame ya corro esto un poquitín hacia acá. De incógnitas. Perfecto. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, fíjense que, bueno, ahorita vamos a hacer como un ejemplito de sistemas de ecuaciones, pero entonces vamos a empezar con los más fáciles que son los sistemas de 2 por 2. Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Acuerden que siempre hablamos de ecuaciones lineales. De 2 por 2. Pues esto era lo que ustedes trabajaban usualmente en el colegio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, básicamente es un sistema que va a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Recuerden que esto me está diciendo el número de ecuaciones
Y esto me está diciendo el número de incógnitas o el número de variables, como la quiera llamar. Solamente que pues incógnita quiere decir algo que debo buscar, ¿no? Número de incógnitas o variables, como la quiera llamar. Entonces, ¿cómo es la forma clásica de un sistema de ecuaciones 2 por 2? Bueno, pues usted tiene por acá A11X, si quieren llamémosla solamente X, porque yo sé que hay dos variables. Entonces, ustedes están acostumbrados usualmente a utilizar la letra X y la letra Y para las variables. No pasa nada, lo pueden hacer. Más A12Y igual a un numerito. Vamos a llamarlo B1. Y abajo, pues esta sería una ecuación que tiene dos variables, perfecto, pero yo necesito son dos ecuaciones que tengan dos variables. A21X, A22Y igual a B2. Entonces, esto sería un sistema de ecuaciones 2 por 2. Lineales, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué se le dice lineal? Ustedes también me podrían preguntar. Bueno, porque precisamente la variable tiene exponente 1. O sea, fíjense que acá no hay nada que tenga, por ejemplo, aquí cuadrado, cubo, a la 7 o cosas así raras. Solamente aparece la variable solita, es decir, la variable aparece con exponente 1, ¿ok? Y lo mismo para la otra variable, o sea, para las dos variables que aparecen, el exponente asociado siempre es 1. X a la 1, y a la 1, x a la 1, y a la 1, que es x y y precisamente. Bueno, cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, fíjense que uno puede hacer lo siguiente. Ustedes conmigo ya vieron multiplicación de matrices, ¿se acordarán? Entonces, uno podría hacer lo siguiente. En vez de ver el sistema como dos ecuaciones, yo podría intentar ver el sistema como si fuera una sola ecuación. Y ustedes me dirán, ¿cómo así que una sola ecuación? Bueno, viéndolo de la siguiente forma. Pues viéndolo precisamente como una ecuación matricial. ¿Vamos bien? O sea, en vez de ver esto como dos ecuaciones, lo puedo ver como una matriz que tiene una componente aquí, esta sería la primera componente de la matriz, y otra componente de la matriz que sería esta segunda parte. Y lo mismo en el otro lado, pero las componentes de ese otro vector serían B1, la primera componente, y la segunda componente B2. O sea, si lo vemos como matrices, estas son matrices de dos filas y una columna. Sería de 2 por 1. Y lo mismo lo del otro lado. Esto también sería una matriz de 2 por 1. Porque A11X más A12Y, eso es un número. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, bueno, sí, profesor, podemos ver esto de manera matricial. Perfecto. Pero ¿qué más puedo hacer? O sea, así como está escrito se ve feo. Entonces, aquí viene la importancia de la definición del producto matricial. Resulta que lo que está en el lado izquierdo, o sea, este pedazo que está aquí, lo podemos ver como una multiplicación de matrices. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Bueno, pues adivinen qué matriz se tiene que multiplicar con quién. Pues la matriz que vamos a crear, pues es precisamente la matriz de los coeficientes de la X y de la Y. A11, A12, A21, A22. Esto sería una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es multiplicarla por otra matriz de tal manera que nos dé como resultado lo que está arriba. Y esto sería igual a B1, B2. Que recuerden que pues lo del lado derecho sí lo dejamos quietecito. Pero lo que estamos intentando es reescribir es la matriz que está en el lado izquierdo. O sea, esta matriz que está acá la queremos ver como un producto de matrices. Pues resulta que para que esta matriz que esté aquí arriba se pueda ver como un producto de matrices, pues deberíamos crear un vector formado por las variables que aparecen en la ecuación. O sea que acá podemos poner una X y aquí podemos poner una Y. Y fíjense que de esa manera convertimos un sistema de ecuaciones en algo denominado un sistema matricial. Entonces,
A veces cuando uno ve el tema de sistemas de ecuaciones lineales, pues a veces se explica, pero no se explica de esta forma, sino que se ven primero sistemas de ecuaciones, luego se ve matrices y por último se hace la relación entre una y otra. Y realmente uno lo podría hacer primero, entendiendo qué es una matriz, cómo son las operaciones de matrices, y de últimas ver la aplicación en sistemas de ecuaciones, que creo que es la forma más sencilla de entender esto. Entonces, fíjense lo interesante de acá. Pudimos transformar un sistema de ecuaciones. Fíjense acá una cosita. Vamos a ponerlo con los mismos colores que pusimos acá. Ah, ok. Utilicé fue el que no era. Bueno, vamos a cambiar los colores solamente para verificar una cosa. Ah, yo acá estaba utilizando el rosado. Ok. Fíjense que estas eran las componentes originales del sistema de ecuaciones que tenían las X, las y esos fueron precisamente los que puse aquí en la matriz. O sea, en el mismo orden que aparecen en el sistema de ecuaciones, se ponen en la matriz. Y los elementos que están acá, que estos se denominan términos independientes, pues se ponen también en el mismo orden en la representación matricial. Entonces, como eso se puede ver como un producto de matrices, bueno, quiere decir que podríamos utilizar propiedades de matrices para poder solucionar esta ecuación. Recuerden que la idea de ustedes cuando tienen que hacer una ecuación es saber quién es X, o sea, la idea es encontrar quién es X y quién es Y. Por eso es que se llaman incógnitas, porque usted tiene que buscarlas. Pero entonces acá hay una relación bien bonita con los sistemas de ecuaciones y los sistemas matriciales. Entonces, si lo intentamos hacer en general e intentamos hacer el mismo proceso que hicimos con los sistemas 2×2, pues se obtiene lo siguiente. Entonces, en general, pues un sistema de ecuaciones de n por m se puede convertir en un sistema matricial. Y ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo hago eso en general? Bueno, pues de la misma forma que lo hicimos para las de 2×2. Vamos a construir una matriz con los coeficientes de las variables. Pero entonces fíjense una cosa que acá necesitamos hacer y es que las variables deben estar ordenadas. Fíjense que aquí están los elementos asociados al x1, aquí están asociados los elementos del x2 y aquí están asociados los elementos de la última variable que la estoy llamando xm. Entonces, para poder hacer esta ordenación, yo necesito poner las variables en un mismo orden. En la primera columna, técnicamente, en la primera columna los coeficientes del x1, en la segunda columna los del x2 y en la última columna los de la última variable. Si ustedes se ponen a mezclar variables, pues ya con eso nos va a quedar mal. Entonces, toca tener mucho cuidado con el ordenamiento. Y pues acá podemos crear el sistema matricial de la misma forma que lo hicimos ahorita. A11, A12, A1M, A21, A22, A2M, continuará AN1, AN2, ANM. O sea, fíjense que acabamos de construir una matriz formada por los coeficientes de las variables que aparecen en el sistema de ecuaciones. Y acá es algo bien interesante porque fíjense que ahí estamos viendo una relación directa entre los sistemas de ecuaciones de n por m y las matrices de n por m. Porque miren que la matriz que aparece acá, si tenemos un sistema, si tenemos aquí un sistema de ecuaciones lineales de n por m, se puede relacionar con una matriz precisamente de la misma dimensión. N por m, esta es una matriz de n por m porque tenemos m filas y n columnas. N filas, perdón, y m columnas, ¿ok? Entonces ustedes primero escriben la matriz de coeficientes, perfecto. Acá la multiplican por la matriz de variables. Tengan mucho cuidado porque no nos la podemos comer. Esta matriz de variables, pues es la matriz acá formada así. Y sería formada por las variables x1, x2, así hasta llegar a xnm.
xm, porque creo que eran m variables. Y al otro lado le ponemos un igual y escribimos b1, b2 y así hasta llegar a bn. ¿Listo? Entonces, podemos pasar de un sistema de ecuaciones lineales de n por m a un sistema matricial. Fíjense que este sería un sistema matricial, ¿bien? O la representación matricial del mismo sistema de ecuaciones. Esto también se le denomina representación. Espérate, lo pongo con matricial de un sistema de ecuaciones lineales de n por m. Ok. Entonces, la primera cosita que quería comentarles es eso, que cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales, realmente lo podemos ver como un sistema matricial, o sea, podemos trabajar como si estuviéramos haciendo matrices. Pero bueno, ustedes me podrían decir, venga, profesor, ¿y yo cómo puedo solucionar un sistema de ecuaciones? Bueno, ya vamos para allá. Solamente estamos viendo cómo la relación entre los sistemas de ecuaciones lineales y una matriz en especial, que sería esta representación matricial. ¿Ok? Entonces, una cosita, listo. Tenemos el sistema de ecuaciones, todavía no hemos hablado de cómo se soluciona, ya vamos para allá. Pero entonces una pregunta que ustedes también me podrían hacer es, bueno, profesor, si estamos haciendo la solución de un sistema de ecuaciones de n por m, bueno, ¿será que existen varias posibilidades para que las soluciones estén? Por ejemplo, ¿será que siempre existe la solución de un sistema de ecuaciones? ¿Será que solo hay una solución? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? Para poder entender cómo es el comportamiento de un sistema de ecuaciones en general, tenemos que identificar lo siguiente. Y vamos a de nuevo a hacerlo para sistemas de 2 por 2. Entonces, vamos a escribir acá una cosita. Tipos de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales de n por m. Ustedes me dirán, ¿cómo así? ¿Qué tipos de soluciones? Bueno, sí, antes de empezar a hablar de cómo se soluciona, yo quiero primero explicarles qué tipos de soluciones usted puede encontrar. Realmente hay tres tipos de soluciones y ya los vamos a ver. ¿Listo? Pero pues por el momento, empecemos con los sistemas 2 por 2. O sea, voy a volver a copiar esto. Y vamos a recordar, por ejemplo, en el colegio, qué representaba un sistema de 2 por 2. Yo sé que cuando ustedes estaban en el colegio, pues a ustedes les tuvieron que haber enseñado muchas formas de soluciones de sistemas de 2 por 2. Para recordarles, cuando usted estaba en el colegio, usted tuvo que haber visto que el método de solución por igualación, por sustitución, por eliminación, había uno que se utilizaban determinantes, pero bueno, este tema de determinante lo vamos a ver más adelante. En fin, hay por lo menos unos 6 métodos distintos para solucionar sistemas de ecuaciones 2 por 2. Y bueno, si a ustedes les ponen un ejercicio de sistemas de 2 por 2, pues lo puede hacer utilizando las cosas que vio en el colegio. Yo no me voy a poner bravo para sistemas 2 por 2. Pero ahorita vamos a ver es un método de solución general, que ese es el que se utiliza para sistemas incluso aún más grandes. Y ya se van a dar cuenta que se va a parecer a algo que ya hemos hecho con, bueno, principalmente para calcular la inversa de una matriz. Entonces, nos vamos a dar cuenta que ese mismo proceso de las operaciones entre filas y columnas me permite, entre filas, perdón, las operaciones entre filas, me permite solucionar sistemas de ecuaciones lineales de n por m, o sea, en general es para un sistema de matrices cualquiera, de dimensión cualquiera. Ok, pero bueno, vamos a recordar si tenemos un sistema cualquiera de 2 por 2, ¿qué tipos de soluciones representa?
Bueno, resulta y acontece que cuando ustedes están buscando las soluciones de un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ustedes lo que están encontrando, si lo intentaran hacer gráficamente, que ese sería otro método de solución que se llama el método gráfico, pues básicamente es dibujar las rectas que representan cada una de las ecuaciones. Entonces yo voy a hacerlo acá con un colorcito, voy a poner acá este con color rojo, para que, por ejemplo, esta de color rojo represente la recta y vamos a llamarla L1. O sea, cuando hagamos el gráfico de esa recta lo vamos a llamar la recta L1. Y cuando hagamos el gráfico del otro, llamémoslo acá con naranjita, este que está acá. Entonces, si hacemos el gráfico de esa recta, a esta la vamos a llamar la recta L2. Ahorita cuando hagamos ejemplos, pues me van a entender mejor qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces, si ustedes quieren mirar las soluciones de un sistema 2 por 2, realmente lo que ustedes están viendo es si las rectas, o sea, si al graficar la recta 1 y la recta 2, esas rectas se cortan, no se cortan, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen, por ejemplo, un primer gráfico asociado a estas rectas, por ejemplo, las rectas podrían darles una cosa así. Que el gráfico de la primera recta sea esta la vamos a llamar L1 para recordar que es el gráfico de la recta 1, de la ecuación 1. Y por ejemplo, imagínense que el gráfico de la recta 2 es algo así. Digamos algo así. L2. Entonces, ¿qué característica tiene este gráfico? Por ejemplo, si el gráfico fuera así, usted me podría decir, pues nosotros estamos buscando los puntos que cumplen las dos ecuaciones en este caso. Y resulta que precisamente los puntos que cumplen esas dos ecuaciones a la vez, pues son los puntos en común de las dos rectas, o sea, son los puntos que estén en la primera recta y en la segunda recta. A ese tipo de puntos, cuando se corta de esta forma, pues este puntico lo podemos llamar X0 y Y0. Entonces, la primera posibilidad, pues, la primera opción es que existe un punto que le estamos llamando X0, Y0, que está en la recta L1 y en la recta L2. Pues, en términos del sistema de ecuaciones, esto representa que la solución del sistema es cuando la X es igual a X0 y cuando la Y es Y0. A este tipo de solución, o sea, cuando la solución me da un solo punto que tiene coordenadas X0, Y0, a esto se denomina que el sistema tiene solución única. ¿Bien? Entonces, cuando las dos rectas que usted grafica se cortan en un punto, que en este caso estamos diciendo que el punto tiene coordenadas X0, Y0, pues precisamente esa es la solución del sistema de ecuaciones. O sea, uno puede ver la solución de un sistema de ecuaciones como un problema relacionado a encontrar los puntos que cumplen las dos ecuaciones a la vez. Entonces, esta sería como la primera posibilidad, y es que al hacer el gráfico de las dos rectas, hay un punto que está sobre las dos, es decir, eso se denomina también un punto de corte. Entonces, el primer caso es cuando el sistema tiene solución única. El segundo caso clásico que uno hace en el colegio, ¿cuál es? Bueno, que si usted dibuja, por ejemplo, la recta L1, digamos que esta es L1, en ese caso, la recta L2 se parece mucho a la recta L1 en el siguiente sentido. Que si usted dibuja L1 y L2, resulta que ellas dos, al graficarse, se parecen demasiado. Pues no puedo decir que sean iguales, pero sí se parecen mucho. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Bueno,
si las dos rectas tienen la misma inclinación, eso quiere decir que las rectas no se cortan. Entonces, en la segunda posibilidad para la solución de ese sistema 2×2, si ustedes grafican las rectas y les dan rectas paralelas, quiere decir que no se cortan las rectas, ¿ok? Entonces aquí podríamos decir, en este caso, no hay puntos de corte entre L1 y L2. Entonces, si no hay puntos de corte entre una recta y la otra, pues lo que quiere decir es que la solución, o sea, el sistema no tiene solución. Porque recuerden, las soluciones son precisamente los puntos de corte. Si al graficar la recta se corta en un puntico, ese punto con coordenadas x0, y0 es una solución. Y en este caso, si solo se corta en ese punto, pues la solución es única. ¿Ok? Pero pueden también haber otro caso que es cuando al graficar las rectas a ustedes les den que las rectas son paralelas y pues si las rectas son paralelas ellas no se cortan, ¿ok? Entonces en este caso se dice que el sistema no tiene solución. No tiene solución. Entonces uno podría decir, profesor, pues yo tengo dos rectas, entonces si las rectas se cortan solo en un punto, la solución es única, entonces sería la primera opción. Si las rectas son paralelas, entonces el sistema no tiene solución porque no tienen puntos de corte. Muy bien. Y uno podría decir, no, pues ya no hay más casos. No, resulta que sí hay otro caso en el sistema 2×2. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿cómo así que hay otro caso? Bueno, sí. El último caso tiene que ver o se parece mucho al caso de rectas paralelas. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo así que se parece mucho? Sí, pues fíjense que cuando son paralelas no tienen puntos de corte siempre y cuando las dos rectas no sean ¿qué? La misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay también sistemas de ecuaciones que al encontrar los puntos de corte resulta y acontece que el gráfico es exactamente el mismo uno encima del otro. Yo no lo voy a poner tan encima, sino que quiero que se diferencie uno del otro, por lo menos que se vea un color de una y el color de la otra. Para que tengan en cuenta lo siguiente. Hay otra posibilidad y es que al graficar las dos rectas sean la misma. ¿Ok? Entonces yo les pregunto una cosa. En el caso que las dos rectas al dibujarlas, una esté encima de la otra, ¿cuántos puntos de corte tiene una con la otra? Pues en este caso, todos los puntos que están sobre las rectas son puntos de corte porque una recta está encima de la otra. ¿Vamos bien? O sea que en este caso, ¿cuántas soluciones hay? Pues hay tantas soluciones como usted quiera. Entonces, el último caso es que si bueno, voy a ponerla con azul como, también como para diferenciarla. Entonces, si al dibujar L1 y L2 nos da como resultado el mismo gráfico, es decir, L1 como recta es la misma L2, pues quiere decir que los puntos en común entre las dos rectas pues son todos los puntos sobre las rectas. Entonces acá se dice que, pues en este caso, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Listo? Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué infinitas? Bueno, pues porque ¿cuántos puntos hay en una recta? Pues hay infinitos puntos. Yo aquí solamente les estoy dibujando algunos, ¿no? Pero pues usted realmente podría continuar tomando puntos hacia arriba y tomando puntos hacia abajo. ¿Sí vamos bien? Entonces,
puntos en común de una recta con la otra, pues va a tener una infinidad porque al graficarlos y mirar los puntos de corte, si una gráfica está encima de la otra, pues todos los puntos son en común, ¿ok? Entonces, acá es donde viene lo interesante cuando estemos analizando las soluciones de un sistema de ecuaciones en general. ¿Listo? Entonces, esto solamente es el análisis para R2, pero en general pasa exactamente lo mismo. En general, un sistema de ecuaciones lineales de n por m cumple que sus soluciones son dos puntos. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones en general, las soluciones de ese sistema pueden ser lo siguiente. Primera opción, solución, o bueno, escribámoslo, el sistema, primera, el sistema tiene solución única. ¿Bien? Entonces, en este caso, el sistema tiene solución única. Si tenemos un sistema de n por m, quiere decir que la solución es de la forma x1 igual a un A1, llamémoslo. X2, bueno, utilicemos otra letra. Igual a un C1. X2 es igual a un C2. Y XN es igual a un CXM es igual a un CM. ¿Ok? Que fue lo mismo que pasó aquí. Fíjense que acá dijimos que X es Y0 y Y es Y0. Esto es lo mismo que haber dicho X1 es igual a X0 y X2 es igual a Y0, por ejemplo. Pues poniendo la variable X y Y como X1 y X2. Entonces es la misma cosa, pero pues no quiero molestarlos tanto con eso. Entonces el sistema pues tendría un valor asociado para la X1, un valor para la X2 y un valor para la última variable que la estamos llamando XM. Entonces, la primera posibilidad para el sistema de ecuaciones lineales de n por m en general es que el sistema tenga solución única. El segundo caso es que el sistema no tenga solución, ¿ok? O sea, la segunda posibilidad es que el sistema no tiene solución. ¿Qué pasaría algo similar al de las rectas paralelas? Que fue este, mira. Cuando tiene solución única, esa sería la primera opción. Cuando el sistema no tiene solución, pues bueno, para sistemas de 2×2 quiere decir que las rectas son paralelas. Pero en sistemas de n por m también puede pasar que el sistema no tenga solución. Después vamos a ver ejemplos de esto. Y la tercera opción para las soluciones de un sistema de ecuaciones n por m es que el sistema tenga infinitas soluciones. ¿Listo? Entonces, estas son las tres opciones, perdóname, en general para un sistema de ecuaciones en general. Existen algunos casos más particulares donde podemos decir que la solución siempre existe, pero denme un momento y ya vamos a llegar allá. Cuando hablemos de sistemas homogéneos, allá vamos a llegar. Ok, entonces creo que ya les he dado mucha teoría sobre esto. Y vamos a mirar ahora sí cómo es que se encuentran las soluciones de un sistema de ecuaciones n por m en general. Bueno, resulta que método de solución para un sistema de ecuaciones lineales de n por m. Bueno, cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales de n por m, pues lo que se va a hacer es lo siguiente. Resulta que, bueno, ya vimos dos equivalencias, ¿no?
que un sistema de ecuaciones de n por m se puede ver como un sistema matricial, ¿no? O sea, tenemos estas dos equivalencias, ¿no? O sea, tener un sistema n por m matricial, pues el representante representa esto. Pero resulta que también uno puede hacer lo siguiente utilizando métodos de solución. Entonces, tenemos un sistema de n por m. Y bueno, vamos a escribir esto mismo, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al sistema de ecuaciones le vamos a asociar una matriz formada por los coeficientes de las variables y aparte están los términos independientes que en este caso los estamos llamando los B1, B2 hasta Bn. Entonces, también a ese sistema le podríamos asociar no un sistema matricial, que fue lo primero que vimos, sino que una matriz ampliada. ¿Se acuerdan que hablamos de esto ya en clases? Entonces, este se denomina, ustedes dirán, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos ahí? Pues tomamos los coeficientes de de las variables, las pusimos en la matriz, pero además le adicionamos una columna que es la columna de los términos independientes. O sea, estos de acá serían los términos independientes. Y esto de acá, pues es la matriz formada por los coeficientes de las variables. Esto se denomina matriz de coeficientes de las variables. Y ustedes me dirán, venga profesor, ¿y por qué ahora le asociamos al sistema de n por m un sistema ampliado? Entonces esto se denomina, espérate, verás y les pongo aquí abajo. Esto se denomina la matriz ampliada asociada al sistema de ecuaciones lineales de n por m. ¿Ok? Entonces, tenemos la matriz ampliada y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y para qué es importante la matriz ampliada? Ustedes recuerdan que nosotros ya habíamos hablado de matrices escalonadas, ¿no? Que pues básicamente esa fue la idea que se utilizó para poder hablar de operaciones entre filas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solucionar un sistema de ecuaciones lineales de n por m es equivalente a transformar la matriz ampliada del sistema, más bien, la matriz ampliada asociada al sistema en una matriz escalonada. Bueno, pero entonces aquí le vamos a poner una palabra adicional que vamos a llamarla, bueno, a veces se denomina matriz escalonada unitaria, pero bueno, definámosla, unitaria. Que este tipo de matriz escalonada me lo estaba ahorrando hasta este momento. Nosotros ya sabemos que es una matriz escalonada, ¿no? Vamos a recordar la definición porque es muy probable que no se acuerden. ¿Qué era una matriz escalonada? Pues una matriz escalonada cumplía tres propiedades, ¿no? Una matriz A es escalonada si cumple las siguientes condiciones. Dos puntos. Primera,
si una fila tiene elementos no nulos, el primer elemento no nulo. Pero bueno, usted dirá, ¿cómo así que el primer elemento? Bueno, pues el primer elemento, viendo los elementos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Es un 1. ¿Bien? Esa era la primera propiedad que debía cumplir una matriz escalonada. La segunda propiedad era que, dadas dos filas consecutivas, de elementos no nulos, el 1 de la fila superior debe estar a la izquierda del 1 de la fila inferior. Que eso era lo que decíamos, por ejemplo, que si acá aparecía 0, 0, 1, 3, 4, 2 y acá era 0, 0, 0, 0, 1, 3, pues si teníamos esta matriz, decíamos que, bueno, y por ejemplo otra, 0, 0, 0, 0, 0 y 1. Por ejemplo, una matriz así. Entonces lo que decíamos era que si teníamos dos filas consecutivas, el uno que está arriba tiene que estar a la izquierda del uno que está abajo. O si usted quiere verlo, el uno que está abajo tiene que estar a la derecha del uno que está arriba. O sea, se puede ver de izquierda, o sea, comparando el de arriba con el de abajo o el de abajo con el de arriba, como usted mejor quiera. Entonces ahí lo hacemos con esta fila 1 y la fila 2. Entonces haré la fila 1 y la fila 2. Pero hay otras dos filas que tienen elementos no nulos y pues que cumple la condición 1. Que acá sería que si comparamos el 1 de arriba con el 1 de abajo, el 1 de abajo está a la derecha o el 1 de arriba está a la izquierda del 1 de abajo. ¿Listo? O también se podría leer esta condición, o sea, usted lo puede leer como quiera, como mejor le quede. También lo podríamos decir como el 1 de la fila inferior está a la derecha del 1 de la fila superior. Como usted más le guste, si lo quiere ver comparando el de arriba con el de abajo, pues el de abajo va a estar a la derecha del de arriba. Pero si lo comparamos del de abajo con el de arriba, pues el uno de arriba está a la izquierda del uno que está abajo. Entonces, por ahí les digo que ustedes lo pueden ver de varias formas. No es única la forma en que se puede dar esta condición 2. Y la tercera propiedad de una matriz escalonada era que si hay filas nulas, o sea, lo que estamos diciendo es que son filas de ceros. Si hay filas nulas, estas filas están al final de la matriz. ¿Listo? Entonces, a esto es lo que llamamos una matriz escalonada. Pero entonces ustedes me dirán, venga, profesor, ¿y qué es una matriz escalonada unitaria? Bueno, una matriz escalonada unitaria pues como para darnos cuenta que pues debe tener que ver con la definición de matriz escalonada, pues primero que todo, como dice que es matriz escalonada, pues primero debe ser una matriz escalonada. Entonces, es una matriz escalonada
que cumple, además de las tres condiciones de escalonadas, también debe cumplir la siguiente propiedad. Dos puntos. Entonces sería como una propiedad 4 si las contamos todas. O sea, una matriz escalonada unitaria cumple las tres primeras de matriz escalonada, pero además debe cumplir una adicional. Y ya les voy a contar cuál es. La propiedad adicional es que para cada primer elemento de una fila no nula, recuerden que ese primer elemento de una fila no nula obligatoriamente por la propiedad 1 tiene que ser un 1, porque estamos hablando del primer elemento no nulo. ¿Listo? El primer elemento no nulo, qué pena, me faltó escribir una cosita. El primer elemento no nulo de una fila, pues también no nula, porque pues si tuviera de ceros no le podría calcular el primer elemento no nulo. Para cada primer elemento no nulo de una fila no nula, los elementos por arriba y por abajo de ese elemento no nulo, entonces los elementos por arriba y por abajo de la columna, vamos a escribir mejor, de la columna de este elemento no nulo deben ser ceros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por ejemplo, hagámoslo con este ejemplo, a ver si este ejemplo cumple esa condición adicional. Ya sabemos que esta es una matriz escalonada, ¿bien? Pero entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa propiedad? Lo que me está diciendo es que para cada primer elemento no nulo, por ejemplo, para este, los elementos que estén por debajo de él y los que estén por encima, pero bueno, en este caso no hay nada por encima, entonces lo ignoro, tienen que ser ceros. Entonces, eso lo hicimos para el primer elemento no nulo de la primer fila no nula que tenemos ahí. Ahora hagámoslo para el segundo. Los elementos que están por encima de ese 1 de la segunda fila y los que están por debajo deben ser ceros. Entonces, fíjense que como este de acá no es cero, esta sería un ejemplo de una matriz escalonada que no es unitaria. Entonces, esto de acá es una matriz escalonada no unitaria. ¿Bien? Y tampoco sería unitaria porque miren que los elementos que están por encima del otro uno de la fila no nula que está de abajo, estos elementos tampoco son cero. O sea, este no es cero. Vamos a ponerlo con azul oscuro. No es cero, no es cero y no es cero. Con que usted me encuentre un elemento por encima o por debajo de ese uno del qué, del el primer elemento no nulo de una fila y que arriba y abajo no hayan ceros, pues ya con eso es una matriz, podría ser una matriz escalonada, pero no unitaria. ¿Bien? Entonces, un ejemplo de una matriz escalonada que sí sea unitaria. Bueno, pues por ejemplo, esta. 0, 1. Bueno, vamos a primero mirar. Acá podría ser 2, 0, 0 y 1. Voy a ponerlo así. Bueno, y 7. 0, 0, 0, 1, 0 y 4, 0, 0, 0, 0, 1 y 3, y una última fila que sea solo de ceros, como para ponerla bien interesante. Entonces, fíjense que esta matriz es escalonada, ¿no? Escalonada
Y verifiquemos rápidamente por qué es escalonada. Bueno, ¿cuáles son las filas de elementos no nulos? Esta es una fila de elemento no nulo, esta también y esta también. O sea, que aparece al menos un numerito que no sea 0. A eso es lo que se denominan elementos no nulos. Y vamos a mirar quién es el primer elemento de izquierda a derecha no nulo. Pues el primer elemento de izquierda a derecha no nulo de la primera fila es este 1. El primer elemento de izquierda a derecha de la segunda fila es también un 1. Y el primer elemento de izquierda a derecha de la tercera fila es este 1. Entonces fíjense que ya cumple la condición de que el primer elemento no nulo de izquierda a derecha es un 1. Es decir, cumple la primera propiedad. Que si una fila tiene elementos no nulos, el primer elemento no nulo es un 1. Perfecto. ¿Cuál es la otra propiedad? Bueno, si usted toma este primer elemento como un elemento para analizar las dos filas consecutivas, entonces vamos a mirar la fila 1 con la fila 2. Fíjense que el 1 de la fila 2 comparado con la posición del 1 de la fila 1 está hacia la derecha. Y ahora, si comparamos el 1 de la fila 2 con el 1 de la fila 3, pues el 1 de la fila 3 está a la derecha del de la fila 2. O sea que también cumple la segunda propiedad. ¿Ok? O si usted la quiere ver de abajo hacia arriba, pues de abajo hacia arriba sería que estuvieran a la izquierda del 1 inferior, tiene que estar el 1 superior a la izquierda. ¿Ok? Que es la misma cosa. Entonces, esta sería la propiedad 2. Y la propiedad 3 era que si habían filas de, filas de ceros, esa fila de 0 tenía que estar al final. Entonces, es una matriz escalonada. Bien, por eso lo puedo asegurar. ¿Pero qué falta ahora? Bueno, tenemos que mirar los elementos que estén por encima y por debajo de esos unos que son los primeros elementos no nulos de cada fila. Entonces, para la primera fila, el elemento no nulo está en la segunda columna y todos los elementos por encima y por debajo del 1 que estoy tomando, bueno, en este caso solo podría ser con los de abajo, pues son 0. Entonces cumple por lo menos para ese pedacito la primera propiedad. Pero eso lo tengo que verificar con todos los unos de cada fila. Bueno, ese primer elemento no nulo de cada fila. Ahora hagámoslo con el de la segunda fila. El elemento no nulo está acá. Y miramos, los que están por encima y los que están por debajo del 1 sobre esa columna también son ceros. ¿Ok? Entonces, listo, se cumple la propiedad, vamos con el otro 1. O sea, tiene que verificarse para cualquier primer elemento no nulo. Ahora, para la fila 3, los elementos no nulos, los elementos que están por encima de ese 1 son 0 y los que están por debajo también son 0. O sea que esto sería una matriz escalonada unitaria. ¿Bien? Entonces ustedes dirán, venga profesor, ¿y por qué son importantes esas matrices escalonadas unitarias? Bueno, resulta que hay otro ejemplo de matriz escalonada unitaria y es una matriz, por ejemplo, de esta forma. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Esta matriz cómo se llama? Esta matriz se denomina la matriz identidad. ¿Ok? Entonces, fíjense que la identidad de 3 por 3 es una matriz escalonada unitaria. ¿Vamos bien? Y bueno, no solamente la matriz identidad de 3 por 3, sino que realmente la matriz identidad de cualquier dimensión. Entonces, en general, pues la identidad de n por n es una matriz escalonada unitaria. En algunos libros, la matriz escalonada unitaria también se le denomina matriz escalonada especial. Bueno, en fin, ahí se le puede dar diferentes nombres. Pero pues aquí les estoy explicando qué es una matriz escalonada unitaria, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes me dirán, acá cuando estábamos mirando lo de la solución del sistema de ecuaciones, yo les decía que es equivalente a transformar la matriz ampliada social sistema en una matriz escalonada unitaria.
¿cómo era que transformábamos una matriz ampliada en otra matriz? Pues recuerden que acá cuando estamos hablando de transformar, yo estoy hablando de utilizando ciertas operaciones. Entonces, ¿cómo es que la vamos a transformar? Pues acá me faltó escribirles una cosita que de pronto se pueden confundir. Y es que, ¿qué elementos vamos a transformar? Pues, o sea, ¿con qué vamos a transformar? Pues con las operaciones entre filas. ¿Bien? Por eso fue que los molesté tanto para estudiar las operaciones entre filas. Porque ese mismo proceso se utiliza para solucionar sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, creo que ya es mucha teoría, no los quiero reventar más con cosas de teoría. Empecemos con los ejemplos. O sea, lo que es la clase de hoy, la clase del miércoles, nos vamos a dedicar solamente a hacer ejercicios, ¿ok? De pronto el miércoles les daré otro pedacito de teoría, pero bien cortico, que es para definirles la clasificación de los sistemas de ecuaciones de n por m, que se pueden clasificar como sistemas homogéneos y sistemas no homogéneos. Pero eso lo vemos el miércoles, pues, en un momentico, no creo que me vaya a demorar mucho. Y realmente, pues, sería algo asociado a esto. Y también miraremos cómo se pueden utilizar matrices, porque es que recuerden, acá estamos utilizando algo de matrices ampliadas, pero ustedes también me pueden decir, venga profesor, pero yo vi que un sistema de ecuaciones se puede ver como un sistema matricial. Es decir, yo también podría hacer matrices para poder encontrar soluciones de un sistema de ecuaciones, ¿ok? Y aquí va a entrar la inversa de una matriz. Pero pues allá les explicaré el día miércoles, no les quiero llenar más la cabeza de cosas. Entonces hagamos un ejemplo. Solucionar el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, el sistema 3x más 2y igual a 1 y 5x menos 7y igual a 3. Vamos a solucionar este sistema. De nuevo, ustedes podrían solucionar este sistema como este es un sistema de 2 por 2, pero lo primero que usted puede hacer es mirar qué dimensión tiene este sistema. Pues este es un sistema 2 por 2, ¿verdad? Porque tiene dos ecuaciones. Fíjese que acá tiene primera ecuación, segunda ecuación. ¿Y cuántas variables tiene? Pues acá tenemos una variable. Esta sería la variable 1 y esta sería la variable 2. Por eso es que se llama un sistema de 2 por 2. O un sistema de ecuaciones lineales, solamente que pues ya a uno le empieza a dar pereza decir tanta cosa. Pero sí, sería sistema de ecuaciones lineales. Venga, y lo escribo aquí abajito. Solucionar el sistema de ecuaciones lineales dado. Ok, entonces este sería un sistema de 2 por 2 porque tiene dos ecuaciones y dos incógnitas o dos variables, como lo quiera llamar. Bueno, ustedes, por ejemplo, si es un sistema de 2 por 2 y no les digo qué método usar, usted si quiere puede hacerlo como ya sabe hacerlo desde el colegio. Usted puede hacer eliminación, puede hacer sustitución, puede hacer eliminación. En fin, hay muchos métodos para solucionar un sistema 2 por 2. Yo no me voy a poner bravo si usted lo hace con sistemas 2 por 2. O sea, si no les dice, mira, hazlo por tal método. Ahorita le vamos a dar nombre a este método de transformar la matriz escalonada, perdón, la matriz asociada, la matriz ampliada asociada en una matriz escalonada unitaria. A ese tipo de solución se le denomina el método de Gauss-Jordan, pero ya les voy a definir esos métodos, porque realmente hay dos. ¿Listo? Bueno, entonces acá hay una cosa interesante, es que bueno, vamos a hacerlo utilizando el método que les dije. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir este sistema como un sistema de una matriz ampliada. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Lo primero que teníamos que hacer es ordenar las variables. Primero una variable, luego otra variable. ¿Bien? Y los coeficientes que aparecen aquí para la X y los coeficientes que aparecen aquí para la Y, fíjense que acá tengo que poner
el negativo también como coeficiente. Tengan mucho cuidado porque en la fórmula general aparecen sumas, pero en ningún momento estamos diciendo que estos números no pueden ser negativos, ¿ok? Pues en teoría uno pone más, pero no quiere decir que el A12 sea positivo. Por ejemplo, este de acá no necesariamente debe ser positivo. Si fuera negativo sería más menos algo, ¿ok? Porque recuerden que habíamos dicho que los numeritos que están ahí son números reales, entonces ellos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Ok. Y los términos independientes son los que están acá a este ladito. Entonces vamos a construir la matriz ampliada asociada al sistema, que sería una matriz formada por los coeficientes de la X y de la Y puestos en una columna. Entonces, los de la X, 3 y 5, y los de la Y, 2 y negativo 7. Y como vamos a hacerlo por matrices ampliadas, pues vamos a hacer la matriz ampliada acá, 1, 3. Y ya le voy a escribir nombre a eso. Entonces, esto se denomina la matriz ampliada asociada al sistema. Esto se llama la matriz asociada al sistema, ¿ok? Entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es algo parecido a lo que hacíamos con la inversa de una matriz. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así que parecido? Bueno, pues realmente lo que vamos a intentar hacer es ver lo siguiente. Lo ideal es convertirlo en una matriz escalonada unitaria, pero entonces fíjense que al afinar lo que nos interesa es que el primer elemento no nulo de la primer fila, si es posible que el 1 esté de primeras. Si por ejemplo ustedes llegan a un sistema donde hay una columna de ceros, pues no pasa nada. Uno se mueve hacia la izquierda y mira si en la siguiente columna hay alguien no nulo. ¿Ok? Entonces, para poder convertir esto en un sistema, en una matriz, perdón, ampliada unitaria, vamos a hacer como el mismo proceso de de transformar un lado en la inversa. No sé si ustedes se acordarán. Entonces, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Mira, la primera fila tiene un elemento no nulo que es el 3. Pues convirtámoslo en 1. Hagámoslo fácil. ¿Bien? Entonces, ¿qué debería hacerle a la primer fila para convertir este primer elemento en un 1? Bueno, según lo que hemos visto en clase, pues la fila 1 es la que cambia, porque quiero convertir este en un 1, ¿ok? Como para hacer las cosas más fácil. Entonces acá sería la fila 2 no cambia porque la fila 1 sí. Entonces sería 5 menos 7 y 3. ¿Y qué es lo que se va a hacerle a la fila 1? Pues como yo necesito convertir este 3 en un 1, pues tendría que dividir la fila 1 en 3. Entonces, todos los elementos de la fila 1 los vamos a dividir por 3. O sea que esto sería 1, el otro seguiría y quedaría 2 tercios, y el último quedaría como un 1 tercio. Entonces recuerden que la fila que cambió acá fue la fila 1 y le voy a poner un puntico para que nos acordemos. Lo que hicimos fue tomar la fila 1 anterior y la dividí por 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como decía la propiedad de matriz escalonada unitaria, todos los elementos que estén por debajo de ese 1, de esa fila que escogí, porque bueno, recuerden que la estamos transformando, pues los elementos por debajo de ella tienen que ser ¿cuánto? 0. Entonces vamos a tomar este elemento y voy a mirar por cuánto lo debo multiplicar para que se elimine con el 5 que está abajo. Pues eso creo que ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a multiplicar a la fila 1 por menos 5 y se la sumo a la fila 2. Entonces, lo que sigue es, bueno, la fila que va a cambiar es la fila 2 porque quiero convertir a este elemento en un 0. O sea, el 5 que está abajo del 1 de arriba, voy a volverlo un 0. Entonces, la fila 2 va a cambiar y recuerden que la forma de escribirlo pues es sencillo. Tomamos el elemento de la fila 2, o sea que aquí sería la fila 2, y le voy a sumar menos 5 veces la fila 1, que es donde está el elemento 1 con el que vamos a cancelar. Entonces lo que yo les decía a ustedes es que si quieren ver cuánto da, ustedes lo pueden hacer ahí mismo. Esto multiplíquelo por menos 5 y se lo suma al de abajo. Este por menos 5 y se lo suma al de abajo.
puede hacerlo. Yo no me voy a poner bravo si lo hace directamente. Pero también les decía que ustedes lo pueden hacer como si esto fuera, por ejemplo, aquí una hoja vieja. Y ustedes me calculan este valor precisamente. O sea, usted lo puede hacer también de manera matricial, escribiendo las filas como si fueran matrices, pero serían matrices fila. ¿Ok? Entonces, la fila 2 de la matriz anterior es 5, negativo 7 y 3. Y a esta matriz le voy a sumar menos 5 veces la... Te borro esto, ahorita la pongo. Menos 5 veces la fila 1, que la fila 1 es 1, 2 tercios y 1 tercio. Recuerden que lo que está escrito arriba en verde, pues no hace parte de la matriz. Yo solamente lo escribí, pues para darme cuenta por cuánto debo multiplicar al 1 para que al sumarse con el 5 me dé 0. Pero realmente eso que está ahí en verde arriba, eso no existe en la matriz. Entonces, realmente acá esto sería, por ejemplo, esta sería, llamémosla la fila 1. Esta es la fila 1, que sería esta, ¿ok? Como para llevar un orden. Y la fila 2, pues es esta fila 2, que la vamos a poner, por ejemplo, de color verde, como para guiarnos. Ah, mira, la fila 2 que está hablando acá Hassan es esta. Y la fila 1, pues era la fila 1 del paso anterior, ¿no? Hagamos ese producto matricial. Bueno, esto nos daría 5 menos 7, 3, más menos 5. Este sería menos 10 tercios al hacer el producto entre menos 5 y 2 tercios. Y el último sería menos 5 tercios. Y ahora tenemos que sumar estos elementos. Entonces 5 menos 5, 0. Negativo 7 y negativo 10 tercios. De nuevo, lo puede usted hacer en su calculadora y lo ideal es que le dé la solución en fracción. No se va a poner a escribir decimales acá. Entonces, esto sería 21 y 10, 31. Menos 31 tercios. ¿Ok? Pero bueno, de nuevo, hágalo en la calculadora. Yo no me voy a poner bravo si usted lo hace con la calculadora. Y 3 más negativo 5 tercios. Esto sería 9, 4. 4 tercios. ¿Listo? O sea que si miramos el resultado de la matriz, fíjense que aquí la matriz que cambia, perdóname, la fila que cambia es la fila 2. O sea, la fila 1 es la misma original. La fila 1 no cambia porque la fila 1 del paso anterior es la que tiene el 1. ¿Bien? Entonces, esta fila se queda quieta. Pero ahora la voy a cambiar por el resultado que me dio abajo en esa... Recuerden que esto que está aquí en color naranja representa como si fuera una fila... eh, una hoja aparte, ¿ok? Entonces usted puede hacer el cálculo así con calma, con su calculadora, etcétera, y reemplazar la solución aquí arriba. Entonces sería 0 menos 31 tercios y 4 tercios. Entonces, ese resultado que nos dio abajo lo ponemos precisamente en la posición que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si tenemos la misma idea de lo que hacíamos con matrices inversas, ahora la idea es convertir este elemento que está acá en un 1. Porque de nuevo, ya hicimos la condición para que este 1, los elementos por debajo de él sean 0. Ahora vamos a hacer lo mismo con el que vaya en la diagonal, si es que se puede, ¿no? Porque a veces hay ejercicios donde no se puede. Pero pues en este caso, entonces vamos a convertir en 1 este elemento que está acá. Entonces ahí en ese caso, ¿qué fila cambiaría? Bueno, pues la fila que cambiaría sería precisamente la fila 2 anterior, o sea, la fila 2 anterior sería esta. Y lo que vamos a hacer es, para convertirla en un 1, usted puede multiplicar por este mismo número, pero dándole la vuelta. Es decir, vamos a multiplicar por negativo 3 sobre 31, que sería darle la vuelta al número, y lo multiplico por la fila 2. Entonces, en este caso, si comparamos la matriz anterior con la matriz nueva,
Pues como la fila 2 es la que cambia, tengo que borrar esta de acá. Y fíjense que si multiplicamos por menos 3 sobre 31 este cero, pues nos sigue dando cero, porque cero multiplicado por cualquier cosa es cero. Menos 3 sobre 31 por menos 31 sobre 3 se simplifica el 31 y el 3 y menos por menos te da más, o sea que te daría 1. Y el último, que pues si no es tan bonito, sería 3 sobre 31 multiplicado por 4 tercios. Ahí se simplifica el 3 y nos daría menos 4 entre 31. Recuerden que este valor tiene que multiplicar a todos los que están arriba. O sea, este número va a multiplicar a este y a este. Si ustedes se comen alguna multiplicación, pues ya de ahí en adelante les va a quedar mal el ejercicio. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Bueno, ahora ¿qué es lo único que nos falta? Pues bueno, mirar a ver por cuánto debo multiplicar a este 1 para que al sumarse con el 2 tercios me dé 0. Pues podemos multiplicarlo por 2 tercios, pero tendría que ser con signo contrario. Y se lo sumo al que está arriba. Entonces, esa va a ser la operación que vamos a hacer. En este caso, la fila que va a cambiar, pues es la fila 1, porque el elemento que quiero eliminar está en la fila 1 precisamente. Entonces aquí la fila 1 la voy a transformar en lo siguiente. Entonces, la fila 1 es la fila 1 anterior y le sumo menos 2 tercios de la fila 2. Tengan en cuenta que esta operación se las está diciendo lo que ustedes dijeron acá, pero en vez de poner 2 tercios ponemos fila 1. Entonces sería la fila 1 más menos 2 tercios de la fila 2, porque el 1 que estoy multiplicando por menos 2 tercios está en la fila 2 precisamente. Entonces, básicamente, esta operación que está aquí la estamos escribiendo, pero en términos de filas. ¿Listo? Y de nuevo, pues en este caso podemos copiar y pegar esta matriz porque creo que hay una fila que no cambia. En este caso, la fila que no cambia, pues es la que estoy utilizando para eliminar los elementos, que sería la fila 2. Bueno, aquí les estoy haciendo spoiler porque aquí les dejé el 1, pero no, quitémoslo. Entonces acá ahora la fila que va a cambiar, bueno, espérame que yo no les puse como el puntito rojo para acordarme qué fila fue la que cambió. Aquí la fila 2 fue la que cambió, entonces esta fue la que cambió. Aquí la fila 2 cambió, o sea que es esta también. Ok, como para irnos con calma y verificar qué fila fue la que cambió comparándola con la matriz anterior. Bueno, pues vamos a calcular cuánto es este valor en una hoja aparte, de nuevo. Yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo sin tanto dolor de cabeza. Entonces, la fila 1 del paso anterior es 1, 2 tercios y 1 tercio. Y le voy a sumar menos 2 tercios de la fila 2. Y la fila 2 anterior, ya se la puedo escribir. Es 0, 1 y menos 4 entre 31. Y si quieren, pongámosle colorcitos pues para que se vea mejor. Espérate, verás. Ok. Esta que está aquí es la fila 1. La voy a poner con verde como para identificar quién es la que está operando sobre quién. Esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Y recuerden que estamos hablando de la fila 1 y la fila 2 del paso anterior. O sea, estamos hablando de la que está antes de la que voy a escribir ahora. ¿Ok? Y vamos a hacer pues ese proceso. Vamos a mirar cuánto es esa multiplicación de menos 2 tercios. 1, 2 tercios y 1 tercio. 2 tercios por 0 pues nos da 0. Menos 2 tercios por 1 pues nos da menos 2 tercios. Y este último nos daría 8 positivo entre 90 93, si no estoy mal. 8 entre 93. Sería esta fila más esta otra fila.
Y si hacemos la suma matricial de esas matrices fila, pues 0, 1 más 0, 1. 2 tercios más menos 2 tercios, pues nos da automáticamente 0, que era lo que estábamos buscando. Y 1 tercio más 8 entre 93, pues ahí sería, espérate a ver, 3, 31, si no estoy mal, da 39. 39 entre 93. Si no estoy mal, porque tendríamos que multiplicar por 31 y dividir por 31. O sea que te queda 31 arriba más 8, 39. Y acá creo que podemos hasta simplificar. Me parece que 39 entre 93 creo que podemos sacar tercera. Tercera de 39 sería 13. Y tercera de 93 pues sería 31. O sea que en vez de poner 39 sobre 93 podría ser 13 entre 31. Recuerden que aquí lo que hicimos fue sumar 1 tercio con 8 entre 93, que sería la multiplicación de menos 2 tercios por menos 4 sobre 31. ¿Listo? Y al sumar esos dos nos da 13 sobre 31. O sea, si lo hacen en la calculadora, ese sería el valor final que les da. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a escribir en la fila 1, ¿no? Porque estoy diciendo que la fila 1 es esto, y eso fue lo que acabo de calcular. O sea que donde está la fila 1 nueva, voy a poner este resultado. 1, 0 y 13 entre 31. ¿Listo? Entonces, fíjense una cosita. Creo que terminamos la matriz y no puedo continuar haciéndola una matriz escalonada. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque creo que ya se volvió esta una matriz escalonada unitaria. Fíjense que el primer elemento no nulo de izquierda a derecha es un 1, perfecto. El 1, si comparamos la fila 1 con la fila 2, el 1 de abajo está a la derecha del 1 de arriba, o sea que cumple la condición 2 de matriz escalonada. Y la condición 3 es que si hay filas de ceros tiene que aparecer abajo, pero en este caso no hay filas de ceros, entonces pues se dice que ya la propiedad se cumple. ¿Bien? Solamente nos faltaría la propiedad de escalonada unitaria, que es que arriba y abajo de esos primeros elementos que son unos, los elementos que están por abajo y arriba tienen que ser ceros. O sea que aquí ya llegamos a una matriz escalonada unitaria. O sea que hasta ahí terminamos. Y ustedes me dirán, bueno, sí, terminamos, pero ¿qué? ¿Cómo me devuelvo? Bueno, para devolverse uno hace lo siguiente. Entonces, esta era la matriz ampliada, la última matriz ampliada a la que llegamos, y es una matriz escalonada unitaria. Recuerden que aquí las columnas representaban los coeficientes de la X y estos los coeficientes de la y el último eran los términos independientes. Vamos a poner int para recordar que es el término independiente. Resulta que de esta matriz, pues yo me puedo devolver al sistema de ecuaciones. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo? Bueno, recuerden que estos son los coeficientes de la X. Por ejemplo, la primera ecuación, ¿cómo la puedo escribir? 1 por X más 0 por Y igual a 13 entre 31. Fíjense que los coeficientes, pues el de la X se multiplica con el coeficiente de la X. Y el de la Y, bueno, pongámosla con verde, se multiplica con el coeficiente de la Y. Y al otro lado del igual, o sea, al otro lado de la matriz ampliada se pone un igual. Y lo mismo lo vamos a hacer con la segunda fila que representaría la segunda ecuación. O sea que a la final esto sería 0 por X más 1 por Y igual a menos 4 entre 31. Que acá sería este puntito en color azul claro y este otro puntito en color verde. Pero fíjense que multiplicar por 0, o sea, ese sería el sistema equivalente al que teníamos arriba. O sea, el que tenemos aquí arriba.
Pero fíjense una cosita, multiplicar por cero, pues multiplicar por cero vuelve cero cualquier cosa. O sea que a la final, por ejemplo, en esta primera ecuación esto es un cero, o sea, yo lo podría tachar y volverlo cero. Y en la segunda ecuación este es cero, porque cero por x te va a dar cero. Lo que quiere decir que cuál es la solución realmente, o sea, cuál es el sistema. X igual a 3 entre 31 y y igual a menos 4 entre 31. Y esta sería la solución. Fíjense que encontramos cuánto vale la x y cuánto vale la y. Pues a esto es lo que se denomina una solución. Esta sería la solución del sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuántas soluciones tengo ahí? Bueno, realmente las soluciones en este caso siempre se van a contar. Por ejemplo, si aparece un valor de x y un valor de y, eso hace el papel de una sola solución. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque yo les había dicho a ustedes que las soluciones son, pues es una matriz fila o también lo podríamos llamar un vector. Y tiene coordenadas x, y. O sea que en este caso la solución sería el punto con coordenadas 13, 31 y menos 4, 31. Y fíjense que a pesar de que la x y la y toma un valor y la y toma otro, al juntarlos me formarían una sola solución, ¿ok? Entonces acá podemos decir, mira, como este sistema me dio solo una solución, pues podemos decir que la solución es única. O sea, solamente hay un punto que cumple la ecuación dada. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, ay, profesor, pero yo hubiera querido hacerlo de otra forma. Bueno, para los sistemas 2x2 yo les voy a dar libertad y van a poder hacerlos como quieran. Si lo quiere hacer por eliminación, si lo quiere hacer por sustitución, si lo quiere hacer por igualación. Bueno, en fin, hay muchos métodos para sistemas 2x2. Pero el método que realmente nos va a importar va a ser este, precisamente porque miren que si aprenden a hacer soluciones de sistemas de ecuaciones haciendo operaciones entre filas, pues de paso van a estar repasando cómo era el proceso cuando calculábamos la inversa de una matriz. Miren que el proceso es casi el mismo, solamente que ahora pues estamos hablando que de una matriz escalonada unitaria, pero a la final fíjense que acá a qué matriz llegamos, a la identidad, ¿no? Entonces se parece un poquito, pero bueno, realmente no es que siempre vamos a llegar a la identidad como como les había dicho en la inversa. Aquí vamos a llegar en general a una matriz escalonada, unitaria, ¿ok? Bueno, entonces esta sería una forma de solucionar los métodos. Pues hagamos otro ejemplo para darse cuenta que a veces los sistemas de ecuaciones podemos llegar a sistemas de ecuaciones que, por ejemplo, no tienen solución, ¿ok? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así, profesor? ¿Cómo así que un sistema de ecuaciones que no tenga solución? Bueno, hagamos un ejemplo 2. Ejemplo 2. Por ejemplo, hagamos el siguiente sistema. Resolver el sistema, por ejemplo, x más 2y más 3z igual a 1. 4x más 5y más 6z igual a 2 y 3, perdóname, y 7x más 8y más 9z igual a 1 otra vez. Vamos a mirar si este sistema tiene solución o qué tal que tenga infinitas soluciones o cosas de ese estilo. Pues bueno, vamos a mirar a ver qué pasa. Bueno, fíjense que este ya es un sistema de cuánto por cuánto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar cuántas ecuaciones hay y cuántas variables hay. Entonces, aquí hay una ecuación, entonces esta sería la ecuación 1, segunda ecuación,
y tercera ecuación. Y las variables, pues bueno, la x sería la primera variable, variable 1, esta sería la variable 2 y esta sería la variable 3. Es decir, este es un sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3. Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3. Porque recuerden que hay 3 ecuaciones y 3 incógnitas o 3 variables, como la quiera llamar. Y ustedes dirán, uy, profesor, ¿y cómo hago ese sistema si solamente hicimos ahorita un sistema 2 por 2? Pues no pasa nada, se hace igual. Lo primero que usted tiene que hacer es encontrar la matriz ampliada asociada al sistema. ¿Y cómo era que hacíamos esa matriz ampliada? Recuerden que teníamos que tener ordenadas las variables, ¿verdad? Entonces acá ponemos los coeficientes de las variables, de la y y de la z. No hay ninguna negativa, entonces pues las podemos tomar todas con positivo. Y aquí los términos independientes serían los de acá. Bueno, para muchos de ustedes podría también generarles una pregunta y es, bueno, profesor, ¿y qué número escojo aquí en la x si está sola? Bueno, cuando la variable está sola, uno por defecto entiende que aquí hay un coeficiente que es 1, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean una variable solita, su coeficiente asociado usualmente va a ser un 1. Entonces, ¿cómo podemos construir la matriz asociada? Bueno, pues este sistema 3 por 3 tiene el siguiente sistema asociado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Y aquí obtenemos 1, 2 y 1. Esa sería la matriz asociada a este sistema. Y recuerda que esa matriz ampliada, perdón, se construye tomando los mismos coeficientes de las variables escritos en columnas y le agregamos una columna que sea de términos independientes. Entonces, para hacerlo como lo hicimos en la de ahorita, ¿se acuerdan que acá puse X, Y y término independiente? Pues acá pasa lo mismo. Esta sería la de las X, la de la Y, la de la Z, o sea, las variables por columnas. Y la última es el de los términos independientes. ¿Listo? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, transfórmame esa matriz ampliada en una matriz escalonada unitaria. Que en términos simples es como uno decir, bueno, intentemos convertirla en la matriz identidad, aunque como les digo, a veces no pasa eso. A veces al intentar hacer la construcción de un sistema de ecuaciones lineales y al hacer la solución, podemos llegar a columnas, o sea, a matrices donde hay columnas de ceros. Entonces ya con que haya una columna de cero, usted no me va a poder escribir la identidad. Bien, o sea, si aparecen filas de ceros o columnas de ceros, no podemos hacer nada, ¿ok? Bueno, pues entonces intentemos hacerlo. Y fíjense una cosita importante. Pues voy a volver a copiar la matriz ya que tengo la posibilidad de copiar y pegar rápido. Y es lo siguiente, recuerden que uno usualmente lo que hace es tomar como primer elemento de, de la matriz que vamos a convertir en escalonada, queremos que el primer elemento sea un 1. Y pues gracias a Dios aquí ya es un 1. Si por ejemplo en la primera columna apareciera un 1 que no estuviera posicionado de primeras, podríamos intercambiar las filas para volverlo, ¿ok? Entonces, una cosita interesante es que, bueno, gracias a Dios aquí el 1 ya está aquí de primeras, entonces podemos empezar a hacer el proceso de eliminación. O sea, vamos a volver ceros todos los elementos que están aquí por debajo. O sea, todos estos elementos los tengo que volver ceros. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que preguntarnos por cuánto tengo que multiplicar el 1 para que al sumarse con el 4 me dé 0. Pues sería el mismo número que está abajo, que sería el 4, pero con signo contrario, y al multiplicarlo con 1 se lo sumo para que me dé 0.
Y lo mismo pasa con el que está aquí al ladito. Entonces, a este lo voy a multiplicar por menos 7 al 1 y se lo sumo al de la tercera fila. Entonces, aquí es donde toca tener mucho cuidado, chicos y chicas, porque si usted me empieza a hacer operaciones, o sea, vuelvo y les digo, usualmente en los libros le enseñan a uno es así con que, ay, que este lo multiplico por algo y se lo sumo al de abajo. Usted lo puede hacer mentalmente, yo no digo que no, yo sé que usted tiene todas las facultades para poderlo hacer mentalmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas personas cuando hacen las cosas rápido, a veces cometen errores y, por ejemplo, en vez de multiplicar a este por menos 4 y sumárselo al de abajo, se lo terminan sumando es al que está más abajo. Y ya con eso se tiran todo el cálculo de en adelante. Y pues tristemente yo les voy a poner una X. Entonces, si ustedes no se quieren matar tanto la cabeza, pues háganlo de la forma que les enseñé aquí arriba. Escriba las matrices, fila, haga las operaciones y escriba el resultado. Y así se va a ahorrar muchos dolores de cabeza, se los digo yo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por lo menos esta primer parte es buena porque me está indicando qué es lo que tengo que hacer. Entonces, las filas que van a cambiar, como quiero convertir esta en 0 y esta en 0, pues las filas que cambian serían la fila 2 y la fila 3. Entonces, aquí estaría la fila 2, aquí estaría la fila 3. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer a esas filas? Pues recuerden que uno usualmente copia y pega la misma fila que está cambiando, ¿no? Pero esta sería la fila anterior. Entonces, a la fila 2 anterior le estoy sumando menos 4 veces la fila 1. Eso es lo que vamos a escribir. Le estoy sumando menos 4 veces la fila 1. Y luego, a la fila 3, que es el elemento que está aquí, este 7, le estoy sumando menos 7 veces la fila 1. Pues eso es lo que vamos a escribir. Entonces, a la fila 3 le estoy sumando menos 7 veces la fila 1. Quiere decir que las filas que cambian son la 2 y la 3. La fila 1 no cambia. O sea que usted aquí me va a dejar un 1, un 2 y un 3. Y aquí un 1. O sea, la fila 1 no va a cambiar. La que va a cambiar es la 2 y la 3. Y usted me dirá, bueno, profesor, ¿y qué pongo en la fila 2 y qué pongo en la fila 3? Pues bueno, toca hacer unos cálculos. Entonces vamos a calcular primero quién es este. En este caso, pues la fila 2 anterior es 4, 5 y 6. Y el 2 que está en la parte de afuera, ¿no? 4, 5, 6 y 2. O sea, recuerden que es todo esto que está acá. Todo esto sería la fila 2 anterior. Y la fila 1 anterior, pues es la fila 1 que está aquí arriba. Vamos a ponerla, por ejemplo, de color moradito para que no se nos enrede con lo que hicimos arriba. Esta es la fila 1 y ya la voy a escribir. Entonces sería más negativo 4. La fila 1 que es 1, 2, 3 y otra vez un 1. Ven y corro este 2 un poquitico. Bien, perfecto. Esta sería la fila 1. Bueno, pues vamos a hacer las multiplicaciones. Pues esto sería 4, 5, 6 y 2. Menos 4 por esa matriz fila nos daría más menos 4, menos 8, menos 12 y otra vez negativo 4. Ahora sumamos términos. 4 con menos 4 nos da 0. 5 más negativo 8 nos da negativo 3. 6 más negativo 12 nos da negativo 6. Bien. Y 2 más negativo 4 nos da negativo 2. Entonces, ese es el resultado de sumar la fila 2 más menos 4 veces la fila 1. Y ese resultado lo voy a poner en la fila 2, que es lo que me están diciendo acá. Entonces, el resultado que acabé de hacer lo voy a escribir en la fila que aparece aquí al frente, que sería en la fila 2 de la matriz nueva. O sea que acá es 0, negativo 3, negativo 6 y negativo 2. Ese sería el resultado que usted me tendría que haber escrito. Luego, hacemos lo mismo, pero ahora es con la fila 3. Entonces vamos a hacer el cálculo de la fila 3 anterior más menos 7, la fila 1. Bueno, la fila 1 sigue siendo esta. O sea,
voy a copiar esto mismo, aunque ahí van a cambiar obviamente cosas. Lo primero que cambia es este color, ¿no? Aquí no es la fila 2, sino que sería la fila 3. Y aquí no es -4, sino que es -7. Y la fila 3 anterior es 7, 8, 9 y un 1. Y pues vamos a hacer lo siguiente. A este pongámoslo de qué color. Pongámoslo de rojito. Esta es la fila 3 anterior. Entonces, fila 3 anterior. Y estos son los elementos de la fila 3 anterior. ¿Listo? Bueno, esto sería 7, 8, 9 y 1, porque es toda la fila 3 del paso anterior. Y acá sería más, -7, -14, -21 y otra vez -7. Y vamos a sumar esas dos matrices. -7 con -7, 0. 8 y -14, eso nos daría -6. 9 más -21 me parece que nos daría -12. Bien. Y 1 más -7 nos daría -6. Ok. Entonces, ese resultado de esas operaciones de filas, pues lo vamos a poner acá, ¿no? Esta es la fila 3 y por aquí teníamos el color morado para la fila 1. Entonces, la segunda operación que fue fila 3 más -7 fila 1, lo voy a poner en la fila 3 de esa nueva matriz. O sea que ustedes el resultado que me van a poner es este, 0. Luego seguiría 8 y -14, que es -6. Ajá. Luego seguiría 9 y -21, que es -12. Ujú. Y el último es -6. Aquí era un -2, ¿no? Perfecto. Entonces, denme un momentito y voy a hacerle un... Y recuerden que esto está en una hoja aparte. Entonces, esto fue un cálculo que usted, pues bueno, lo puede hacer ahí mismo como para hacerlo ordenado. Pero recuerde que esto, pues, no es que tenga que ver con la matriz, o sea, no es que lo estemos haciendo por fastidiar, lo estamos haciendo es para verificar que los cálculos nos quedaron bien. Y pues si usted lo quiere hacer en una hoja aparte, lo puede hacer. O sea, como les digo, las personas que no les guste hacer los cálculos directamente, sino que le guste ponerse a multiplicar y a sumar elementos de fila con cada uno, hágalo, yo no me voy a poner bravo. Pero a mí me parece que este es un método mucho más rápido de hacer las cosas. Ok, entonces fíjense que ya convertimos en cero los elementos que están por debajo de ese 1. Bueno, pues creo que el siguiente paso es, si se puede uno, irse por la diagonal, ¿ok? Y mirar que el siguiente elemento también se vuelva un 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacerle a este -3 para poderlo volver un 1? Bueno, ese -3 en este caso está en la fila 2, o sea que la fila 2 es la que va a cambiar. Las otras filas no cambian. Bueno, borrémosla toda, aunque a ellos ya les estaba haciendo spoiler. Y como queremos convertir al -3 en un 1, porque recuerden que uno lo que hace es usualmente irse por la diagonal, pues voy a convertir esa fila 2 en menos, bueno, sería la fila 2 dividido entre -3 o multiplicarla por -1/3, como a usted le parezca mejor. Te la estamos dividiendo por -3 porque para eso, si dividimos todo por -3 en la fila 2, obtenemos lo siguiente. 0, 1, -3 entre -6 nos daría 2 positivo. Y el último nos daría positivo 2/3, ¿no? Perfecto. Entonces, al dividir por -3 nos da 1, -2 y 2/3 porque menos por menos te da más.
Entonces los menos se simplifican y te quedaría 2/3 positivo. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con este 1 vamos a convertir en 0 el que está arriba y el que está abajo como para volverlo una matriz escalonada unitaria. Entonces tenemos que volver ceros los que están arriba y abajo de ese 1 con el que estoy haciendo, eh, con este primer 1 que encuentro de izquierda a derecha del 1 de arriba. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, de nuevo, pensar por cuánto tengo que multiplicar a algo para que me dé otra cosa. Entonces creo que tengo que multiplicar por -2 y sumárselo al de arriba para que se vuelva 0 el de arriba. Y en el otro caso tendríamos que multiplicar por, hagámoslo con verde. No, con verde no, con morado. Multiplicarlo por 6 y sumárselo al de abajo para que nos dé 0 el de abajo. Pero entonces recuerden que eso lo vamos a escribir en términos de filas. O sea que en este caso, ¿qué filas cambian? Bueno, como yo quiero volver este 0 y este 0, pues los que cambian serían la fila 1 y la fila 3. Entonces la fila 1 cambia y la fila 3 cambia. Y recuerden que usualmente la formulita empieza la misma fila que escribí ahorita, o sea, la fila que va a cambiar la escribimos de primeras y le vamos a sumar algo. Para la fila 1 voy a tomar a la fila 1 que está aquí arriba, esta es la fila 1, recuerden, y le voy a sumar -2 veces la fila 2. O sea que tengo que sumarle -2 veces la fila 2. Y para la fila 3 también la podemos leer. Este es el elemento de la fila 3 que quiero eliminar. Entonces sería la fila 3 más, más 6 veces la fila 2. ¿Ok? Entonces la fila 3 más 6 veces la fila 2. O sea que acá me falta escribir más 6 veces la fila 2. Y fíjense que si comparamos la matriz anterior con la matriz nueva, pues la matriz nueva, creo que hay una fila que no cambia y es precisamente la fila donde está el 1 que estamos usando para eliminar. O sea que esa fila 2 anterior se queda quieta. Las que van a cambiar son la fila 1 y la fila 3. O sea, acá si quieren le ponemos el puntico para acordarnos qué filas fueron las que cambiaron. Ah, bueno, aquí ya les puse el puntico. Entonces, ahorita las filas que van a cambiar es esta y esta. Entonces vamos a ver una cosa. Fíjense que, pues bueno, tenemos que hacer estos cálculos, ¿no? Y pues vamos a hacerlos aquí abajito. Vamos a mirar quién es la fila 1 -2 fila 2. Si quieren podemos utilizar los mismos colores que tenemos aquí arriba. Morado, verde y rojo. Pero recuerden que aquí las filas cambian, ¿no? Entonces morado, que sería la fila 1. Verde, que sería la fila 2. Esta de acá sería la fila 2, fila 2, fila 2 y fila 2. Y la fila 3, que era rojo, verde, rojo. Que esta sería la fila 3. Fila 3 y fila 3. Ok. Entonces, recuerden que aquí estamos hablando de la fila 1, la fila 2 y la fila 3 anterior. O sea, todavía no estoy escribiendo la matriz nueva que es esta. Entonces, vamos a utilizar pues esos elementos. Entonces, la fila 1 anterior, ¿quién es? Es 1, 2, 3 y otra vez un 1. Esta es la fila 1 anterior. Y acá es más -2 veces por la fila 2. La fila 2 es 0, 1. Recuerden que lo que es de la matriz es lo que está en negro. Lo que está en color, eso es solamente para explicar, pero no es que lo tengamos que escribir. No, a mí me interesan son los elementos de la matriz original, que es 0, 1, 2 y 2/3. Y pues si quieren ven, les ponemos colorcitos, que esta sería la fila 2, que es esta que está acá. Esta sería la fila 1. Y para la de abajo, pues se va a aparecer un poquitín, porque la fila 2 sigue multiplicando al número, ¿sí se dan cuenta?
Lo que cambia es que el número ya no es menos 2, sino que es 6. Voy a multiplicarlo por 6. Y pues la fila 3 no es esta morada, sino que la fila 3 es 0 menos 6 menos 12 y menos 6 de nuevo. Bueno, hagamos esas sumas de matrices. O sea que esto sería esto mismo más sería 0, porque menos 2 por 0 te da 0, menos 2 por 1 te da menos 2, menos 2 por 2 te da menos 4, y menos 2 por 2 tercios te da menos 4 tercios. ¿Listo? Y al hacer esta suma de matrices, 1 más 0 nos da 1, 2 más menos 2 te da 0, 3 más menos 4 te da negativo 1, y 1 más negativo 4 tercios te da menos 1 tercio. ¿Listo? De nuevo, ustedes pueden hacer esas sumas de números en la calculadora y espero que la calculadora pues les dé fraccionarios para que estén tranquilos. No se vayan a poner a escribir decimales o si no se van a volver locos. Y en el último, bueno, copiamos esto de acá. Copiamos esto de acá. Y acá sería más 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. Y 6 por 2 tercios, esto sería 4, si no estoy mal. Bien, porque podemos sacar tercera. Bueno, ustedes si la hacen en la calculadora, 6 por 2 tercios le va a dar 4. Háganlo en la calculadora y no se mate la cabeza. Bien, y si hacemos la suma de vectores, 0 más 0 nos da 0, menos 6 más 6 nos da 0, menos 12 más 12 también nos da 0, y menos 6 más 4 nos da menos 2. ¿Ok? Entonces, esos valores los vamos a escribir en la matriz de arriba. 1, 0, menos 1 y menos 1 tercio. Porque recuerden que el primer cálculo lo vamos a escribir, o sea, esto se escribe en la primera fila. ¿Bien? O sea, este cálculo usted lo escribe acá, en la fila 1. Y el cálculo que hicimos abajo lo vamos a escribir en la fila 3. Ahí mismo les están indicando en dónde tienen que escribir el resultado. Entonces, el resultado que debemos escribir ahora es 0, 0, 0 y menos 2. ¿Bien? Ustedes me podrían decir, ah, profesor, entonces continuemos haciendo matrices escalonadas. Bueno, les podría decir, bueno, sí, pero ya no es necesario continuar. Y ustedes me dirán, venga, profesor, ¿y por qué? ¿Cómo así que no es necesario continuar? Acá hay una cosa importante y es que esta matriz ampliada, recuerden que representa una ecuación, ¿ok? Y acá hay una cosa rara y es que en este lado, fíjense que aquí en esta parte de las variables, todas las variables se volvieron cero, ¿ok? Entonces recuerden que este es el lado de las variables. Y para que una ecuación tenga sentido, si el lado de las variables son solo ceros, el lado del término independiente también debería ser un cero. Pero es que en este caso, miren que el término independiente que tiene al frente es diferente de cero. Entonces aquí ya hay un aviso, ¿ok? Entonces ustedes miran, pero ¿cómo así? Bueno, acá se lo voy a escribir como una observación. Si al resolver un sistema de ecuaciones llegan a una fila donde todos los coeficientes de las variables son cero, pero el término independiente de esa fila es
distinto de 0. Bien. Pues ya podemos decir de una vez que el sistema no tiene solución. Y ya les voy a contar por qué. Entonces, el sistema no tiene solución. O sea que lo que les estoy contando acá es que el sistema que acabamos de hacer no tiene solución. ¿Bien? Entonces vengan y se los pongo acá, así como en una nubecita. ¿Bien? Entonces, si al resolver un sistema de ecuaciones llegan a una fila donde todos los coeficientes de las variables son cero, pero el término que está al otro lado de la matriz ampliada, que es el término independiente, es diferente de cero en esa fila, pues el sistema no tiene solución. Y ya lo vamos a ver acá. O sea, vamos a escribir este sistema y nos vamos a devolver a los valores originales. Y pues con eso terminaríamos la clase de hoy. Entonces, esta fue la última matriz a la que llegamos, ¿no? Entonces, si nos devolvemos a las ecuaciones de donde provenían, recuerden que esta es la X, esta es la Y, esta es la Z y este es el término independiente. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Pues uno multiplica los coeficientes con las variables que aparecen en las columnas y lo iguala al término independiente que esté al otro lado. Entonces, la primera ecuación sería 1 por X, 0 por Y, menos 1 por Z, igual a menos 1/3. Ya les voy a poner colores. 0 por X, 1 por Y, 2 por Z, igual a 2/3. Y la última es 0 por X, 0 por Y, 0 por Z, igual a menos 2. Entonces, ustedes me dirán, pero venga, profesor, ¿y por qué usted dice que hay algo raro si yo no veo nada raro? Bueno, hagamos esos productos por 0 y las multiplicaciones que tengamos que hacer. Y vamos a mirar si llegamos a algo raro o si no. Estos son los coeficientes de la X. Voy a poner otro color para los coeficientes de la Y, digamos este. Para acordarnos cómo era que nos devolvíamos del sistema de la matriz ampliada, o sea, la matriz ampliada del sistema de ecuaciones a la ecuación. Y por último, pongámoslo con naranjita, el de la Z, pues para verlo mejor. Z por menos 1, Z por 2, Z por 0 en cada ecuación. Miren que si hacemos las multiplicaciones llegamos al siguiente sistema. X, 0 por Y es 0, ¿no? O sea, ahí hay varias cosas que se vuelven 0. Esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, este se vuelve 0, este también y este también. Porque todos los que se estén multiplicando por 0 se vuelven 0. Entonces, esto sería X, 0 y menos 1 por Z, pues te da menos Z. O sea que sería X menos Z igual a menos 1/3. La otra ecuación sería Y más 2Z igual a 2/3. Y la última ecuación sería 0, porque es que todos se volvieron 0, igual a menos 2. Entonces ustedes dirán, venga profesor, yo necesito encontrar la solución de este sistema, pero hay un pequeño problema. La última ecuación es algo falso. Esta ecuación es una igualdad falsa. ¿Ok? Entonces, si usted llega a un sistema de ecuaciones donde le da 0 igual a otro número, pues automáticamente ese sistema pues representa algo que no puede hacerse, o sea, es algo falso. Por eso es que les decía que si queríamos encontrar la solución del sistema original, a la final es equivalente a este nuevo sistema, pero este es un sistema que representa una igualdad que es falsa. Por lo tanto, entonces por eso es que uno puede decir que el sistema original o el sistema de ecuaciones no tiene solución. Y era lo que yo les decía a ustedes. Cuando ustedes hagan un sistema de ecuaciones, el sistema puede tener única solución, puede no tener solución, que fue este ejemplo, y en la próxima clase vamos a hacer un sistema de ecuaciones que tenga infinitas soluciones, ¿ok? Entonces, como les decía, para aprender sistemas de ecuaciones, pues teníamos que haber
que saber manipular matrices. No lo podemos hacer si no hubiéramos estudiado lo de matrices antes. Entonces, pues, por hoy esta sería la clase.